Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos a su canal. Hoy vamos a preparar lomo stroganoff, pero no solamente lomo stroganoff, sino crepes con lomo stroganoff. Una receta deliciosa, espectacular, que estoy seguro les va a encantar tanto como a nosotros. Empecemos. Empezamos preparando el lomo stroganoff. Para esta receta necesitaremos una cebolla blanca. La vamos a cortar en cuadritos bien pequeñitos. Y una vez la tengamos toda lista, la vamos a reservar y vamos a continuar con el siguiente ingrediente, que es un dientecito de ajo. Cortamos el ajo bien pequeñito y ahora es tan sencillo como irnos a una sartén que ya está precalentada y vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla. Vamos a esperar a que se derrita un poco y luego vamos a integrar inicialmente el ajo. Dejamos que empiece a tomar un poquito de sabor, que se empiece a cocinar un poco y luego agregamos toda la cebolla. Vamos a esperar hasta que la cebolla se empiece a cocinar o a cambiar de color, a pocharla a fuego medio bajo, súper importante. Mientras tanto iremos cortando todos los champiñones, 250 gramos. Puedes usar champiñones blancos, champiñón marrón, lo que tú quieras, pero eso sí, esa cantidad, 250 gramos. Una vez los tengamos listos, los reservamos y vamos a continuar con el lomo de ternera. Puedes usar también lomo normal, pero que sea muy blando, por favor. Luego lo vamos a cortar en láminas, tal cual como te estoy mostrando. Una vez lo tengamos listo, es tan fácil como integrar sal y vamos a ir a la sartén donde ya la cebolla está completamente pochada y en este punto vamos a integrar la carne. A fuego medio vamos a dejar la carne, pero vamos a agregar muchísima pimienta. Esta salsa necesita bastante pimienta, a mí me parece, a mí me encanta así que le agregas pimienta, integras y de esta manera vamos a empezar a desprender todos los sabores de la carne junto con la cebolla y el ajo. De 3 a 5 minutos lo vas a dejar a fuego medio. Ahora vamos a ir rallando medio tomate, preferiblemente muy maduro. Esto nos va a ayudar a crear una pasta como la que ves. Una vez han pasado los 5 minutos o 3 minutos aproximadamente y veas la carne así que está un poquito cruda, es el momento de integrar la pasta de tomate. Vamos a integrar, esto te salen como unas 3 a 4 cucharadas aproximadamente, lo integras todo y luego vamos a integrar una cucharada de mostaza. Súper importante, mostaza que no tenga miel, mostaza neutra, mostaza Dijon. La tradicional, mezclas muy bien todos los ingredientes y esto ya empieza a oler delicioso, así que déjalo ahí cocinando un poquito más. Ahora vamos a integrar todos los champiñones. Mientras integro todos los champiñones te invito a que me regales un like o si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas y compartas todas las recetas de Achiote. Mezcla muy bien todos los ingredientes y luego vamos a integrar 200 mililitros de caldo de res o puedes agregar agua como lo voy a hacer yo. No tenía caldo, así que decidí agregar agua. Créanme que el sabor queda espectacular. Así que agréguenlo, mezclen muy bien de manera que vaya tomando todos los jugos de la carne junto con el sabor de la cebolla y los champiñones. Opcional, vamos a agregar vino tinto. En realidad esta receta la lleva, pero yo no lo voy a agregar en este punto. 70 mililitros aproximadamente de vino tinto. Si lo agregan, ponen a fuego alto para que evapore muy rápido el alcohol. Luego integren un poco más de pimienta, prueben si le hace falta sal, agreguen sal, mezclen nuevamente y déjenlo 5 minutos a fuego medio. Pasado este tiempo vamos a agregar 3 cucharadas de harina de trigo. La harina de trigo le va a dar más cuerpo a la salsa, va a lograr que quede un poco más espesa. Vamos a dejar también a que se cocine como por unos 2 a 3 minutos. Y luego vamos a integrar la crema de leche, nata o como le conozcas en tu país, es este botecito completo. Y vamos a agregar también 3 cucharadas de crema agria o sour cream. Esto le va a dar un sabor extraordinario, créanme por favor, no lo omitan de la salsa. Integren muy bien todos los ingredientes y posteriormente agreguen una cucharadita de salsa inglesa, solamente un poquitico. Esto va a potenciar todos los sabores de la salsa. Mezclamos y dejamos de 5 a 10 minutos a fuego medio. Lo pudiéramos dejar 5 minutos, pero nos va a quedar de pronto muy salsudo.
Así que después de 10 minutos, este es el resultado. Como se pueden dar cuenta, aún se ve como aguadito, pero lo van a dejar reposar. Este es el resultado después de dejar reposar. La salsa tiene mucho más cuerpo y mucho más sabor. Así que dejémosla allí quietica y ahora vamos a preparar las crepes. Para preparar las crepes iniciamos precalentando la sartén o donde vayamos a preparar las crepes. Ahora vamos a agregar un huevo, lo vamos a batir muy bien y vamos a integrar la leche, 200 mililitros de leche, que es casi un pocillo, como se pueden dar cuenta, o si de pronto no tienen para medir, tranquilos, es alrededor de unas 30 cucharadas de leche. Una vez los integramos, lo vamos a ir mezclando con este batidor de globo y posteriormente integramos también 3 cucharadas de mantequilla derretida. Integramos nuevamente, pero antes vamos a agregar una pizca de sal. Y ahora es el momento de integrar la harina de trigo, 75 gramos o media taza o el equivalente a unas 8 cucharadas aproximadamente de harina de trigo. Yo tengo acá una mezcla de harina integral con harina de espelta, pero toda tiene gluten. Si quieres utilizar, por ejemplo, harina de avena, lo puedes hacer. Por acá arriba te dejo cómo preparar las crepes con avena. Luego agregamos una cucharada de azúcar, yo estoy usando azúcar de coco. Y listo, señores, la mezcla está lista, la dejamos acá un momentico. Ahora vamos a la sartén precalentada de esta crepera, en realidad es una crepera, y allí vamos a integrar 2 cucharadas de la mezcla. Vamos a esparcirla súper bien, rápidamente por toda la superficie de la crepera y luego, si nos quedan algunos hoyitos, no pasa nada, y le pones un poquito de la mezcla. Y listo, vas a cocinar hasta que las orillas se empiecen a desprender de la sartén y vamos a darle vuelta con muchísimo cuidado. Vamos a dejar dorar por el otro lado, ojo que queden flexibles, así que no te pases de mucho tiempo, solamente hasta que estén doradas. Ahora la parte que más nos gusta, el emplatado. Vamos a usar un plato que sea hondo, sobre este vamos a poner la crepe y dentro vamos a poner un poco de la salsa y de la carne, del lomo stroganoff. Ahora vamos a cerrar, primero trayendo las orillas todas hacia el centro de manera de crear como un bolsillito, así tal cual como te estoy mostrando. Y encima vamos a poner un poco más del lomo y de toda la salsa. Esta salsa está deliciosa, así que por favor agréguenla a la preparación. Pónganle un poco de cilantro para resaltar los colores y este es el resultado de nuestra crepe del lomo stroganoff. Una receta exquisita, espectacular. Yo les aseguro que se va a volver su receta favorita. Los invito para que se suscriban a este canal si les ha gustado esta receta y también a que activen la campanita en la función de todos. Abajo en el botoncito rojo dice suscribirse, allí lo puedes hacer. Y también te invito a que me regales un like. Mira cómo queda de delicioso. Te invito a que lo prepares este fin de semana. Acá al final todos los ingredientes y cantidades usados, al igual que en la caja de información, y síguenos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante. Chao.